con el periodista y analista político Iván García para conversar sobre esta proclamación finalmente ya después de 43 días, un mes y medio más o menos de Pedro Castillo como presidente. Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Se acaba la incertidumbre, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones proclamó hoy a Pedro Castillo como presidente de la República y ahora le toca al presidente electo acabar con la incertidumbre. ¿No es cierto que nos preguntábamos quién iba a ser su ministro de Economía, quién iba a ser su gabinete, en fin, porque, claro, como candidato todavía, sin la proclamación, pues no adelantaba ningún nombre? Correcto, Marisol. Se ha acabado una de las incertidumbres, otras permanecen obviamente flotando en el aire. Una de ellas, evidentemente, la que ha señalado, quienes integrarán el primer gabinete de Pedro Castillo, algo sobre lo que todavía no tenemos información precisa, clara. Es un asunto que se ha venido manejando con mucho hermetismo desde la tienda de Perú Libre y del entorno de Pedro Castillo. Si bien han circulado una serie de nombres, ninguno aparece hasta el momento de manera oficial, clara y definitiva con relación a quien encabezará como jefe del gabinete el Consejo de Ministros y quienes serán evidentemente los que finalmente lo integren. Claro, en algún momento se pensó que Pedro Franque, quien salía en las últimas semanas en los medios a calmar de alguna manera las aguas en el tema económico, podría ser su próximo ministro de Economía. Sin embargo, en la última semana simplemente desapareció, no lo veíamos en ningún lado, no hacía ninguna declaración a la prensa. Por ahí se especuló que algunos ministros del gobierno de Ollanta, como Alonso Segura, podría ser de repente el ministro de Economía. Así es, Marisol. Pedro Franque tuvo un protagonismo importante en las últimas semanas respecto de los temas económicos, desde la tienda de campaña o el entorno de Pedro Castillo. Tuvo una serie de conversaciones virtuales con empresarios de bancos, de inversionistas españoles. Aparentemente fueron conversaciones o comunicaciones, según los que participaron en ella, relativamente positivas, pero surgieron, como también has indicado, nombres alternativos al de Pedro Franque en los últimos días, como el de Alonso Segura. Yo creo que todavía tenemos que esperar unas horas, acaso días, para finalmente tener la claridad concreta sobre quiénes van a estar en el gabinete y sobre todo en aquellas carteras que son particularmente sensibles y muy importantes para el futuro o la marcha económica del país, en este caso evidentemente el Ministerio de Economía y Finanzas, y esperemos también de que Julio Velarde finalmente acepte quedarse, como se lo pidió Pedro Castillo en algún momento, al frente del Banco Central de Reserva. Finalmente, ese tema, por ejemplo, del BCR no ha trascendido, no hay ninguna novedad. Es decir, Julio Velarde no dijo si iba a aceptar o no quedarse en un gobierno de Pedro Castillo. Lo que señaló Julio Velarde es que él se reuniría con Pedro Castillo al cabo de la proclamación. Esta ya se dio finalmente el día de hoy, entonces debemos esperar que esa reunión entre ambos se dé en los próximos días. Y ojalá que el resultado, creo que todo el país está esperando, salvo evidentemente excepciones, como la de Vladimir Cerrón de pronto. Así es. Es decir, que Julio Velarde permanezca al frente del Banco Central de Reserva. Entonces, me parece que todavía estamos en una etapa en la que las definiciones están por venir. De pronto estas están en proceso o en curso, incluso dentro de los predios castillistas o perulibristas. Entonces, me parece que esto será cuestión de días hasta que tengamos una foto final oficial de quiénes serán los primeros integrantes del gabinete ministerial. Precisamente trascendió que Roger Nájar, es congresista, podría ser el presidente del nuevo gabinete de Pedro Castillo. Y precisamente acompáñanos, Iván, para conocer, para saber, para presentarles a nuestro público quién es Roger Nájar. Su nombre ha sonado en las últimas horas como una de las principales alternativas para asumir la presidencia del Consejo de Ministros en un eventual gobierno de Pedro Castillo.
El excongresista Roger Nájar ha sido voceado por el propio entorno cercano de Castillo como el elegido para liderar el gabinete ministerial. Y de hecho, Frank Segarra, coordinador de prensa del candidato de Perú Libre, lo mencionó públicamente en sus redes sociales. Entre los nombres que evalúa el presidente electo para premier figura el de Roger Nájar, excongresista e impulsor del movimiento izquierdista Voces del Cambio. El sábado, el propio Roger Nájar prefirió ser discreto con este tema. Ayer salieron algunos nombres respecto a algunos ministerios. Uno de ellos era, por ejemplo... Nada más que rumores. ¿Se hablaba de que usted podía ocupar algún ministerio? No hemos hablado nada de esas cosas. Este lunes, el ex candidato presidencial Daniel Salaverry se reunió con Pedro Castillo y a su salida se refirió a la posibilidad de que Roger Nájar encabece el Consejo de Ministros. No especulemos, Roger Nájar es un militante de Perú Libre, es una persona importante en el partido que cuenta con el respaldo del presidente del partido, Vladimir Cerrón. Salaverry aseguró desconocer quién será elegido para liderar el gabinete y señaló que Pedro Castillo tendrá que anunciar a su equipo cuando lo crea conveniente. El propio presidente Pedro Castillo ha redactado un tuit el día de hoy descartando cualquier especulación. Él en su momento, como corresponde, hará los anuncios oficiales de quiénes serán quienes integren primero las comisiones de transferencia y luego seguramente el gabinete. Pero, ¿quién es realmente Roger Nájar? Se trata de un excongresista de Unión por el Perú que tuvo protagonismo en esta campaña por dirigir el denominado Plan Bicentenario de Pedro Castillo. Pero años atrás, Nájar lideró el Bloque Popular, una organización política de izquierda que participó en la primera convención de Patria Libre, otra organización política que defendía claramente a terroristas como los ex integrantes del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA. En este evento realizado en el año 2009 se aprecia a Jesús Zaragoza, auxiliar del entonces congresista Roger Nájar, que acudió en representación del ahora voceado primer ministro. Un saludo de parte del Comité Regional de Bloque Popular Lima y Callao y de manera particular del congresista Roger Nájar. Pero, ¿por qué decimos que la organización Patria Libre, con la que el grupo de Roger Nájar coqueteaba, defendía a grupos terroristas como el MRTA? Reciban un saludo de solidaridad, de lucha y de combate revolucionario de parte de la dirección del MRTA, capítulo Venezuela, y de parte del aparato militar llamado Unidad Táctica de Combate, Néstor Cepa Cartolini. Este hombre, identificado como Alberto Carías Pedraza, es un radical venezolano defensor de terroristas que en este evento muestra el camino a seguir al grupo de Nájar para tomar el poder. Seguir trabajando en el plano electoral para luego, al igual que lo hicimos en Venezuela, asaltar el poder nacional y llevar a la cárcel, no solamente a los fujimoristas, no solamente a aquellos que se han prestado para vender la patria, para entregarla y hipotecarla al imperio o a los imperios en el mundo, sino para enjuiciarlos y llevarlos a las cárceles. Ante los cuestionamientos por estas imágenes que muestran el pasado del pensamiento político de Nájar, Vladimir Cerrón defendió al posible próximo primer ministro. Roger Nájar cuenta con todo el respaldo de Perú Libre. Es uno de sus mejores cuadros y no tiene ningún vínculo con el terrorismo. Si a algunos les molesta, a nosotros nos enorgullece. En tanto, Pedro Castillo prefirió no confirmar ningún nombramiento. Pedimos al pueblo no dejarse sorprender con listas y nombres de posibles gabinetes que vienen circulando. Son trascendidos y especulaciones. Por último, Pedro Castillo indicó que hará los anuncios necesarios luego que sea proclamado oficialmente como presidente de la República. Claro, Iván, hay personas sin duda que preocupan, que son cercanas a Perú Libre y de las que Pedro Castillo, el presidente ya electo, no ha deslindado, no solamente del señor Nájar, sino también del congresista electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, que está siendo en estos momentos investigado por su presunto vínculo con Sendero Luminoso.
Así es, Marisol. Mira, en el caso de Nájar, creo que el reportaje que mostró ayer Panorama y que ustedes el día de hoy lo han vuelto a propalar en la nota periodística que han elaborado esta noche, pues deja saber de una trayectoria política de Nájar con más sombras que luces. Y eso evidentemente creo que genera preocupación y creo que sería una muy mala señal para los inversionistas, para los agentes económicos, que el señor Nájar fuera nombrado presidente del Consejo de Ministros, dados estos antecedentes que han sido mostrados el día de ayer. Así es, y te nombran precisamente... Sí.